Muy buenos días. Un gusto verles, coincidir nuevamente. Gracias por venir a este llamado, a escuchar la palabra de Dios. Eh, Como recordarán, la semana pasada empezamos un estudio que tiene como nombre Conociendo al Espíritu Santo. La semana pasada no me dio tiempo de concluirlo, vamos a continuarlo, pero antes de iniciar la sesión de hoy, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él quien guíe este estudio. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias porque nos has dado la oportunidad de poder abrir nuevamente los ojos y principalmente, Señor, que nos has dado la oportunidad, el anhelo y la necesidad de buscarte y, más importante, encontrarte. Por eso, Padre, venimos y ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú quien nos guíe, para que seas tú quien nos hable, para que seas tú quien nos convenza de que solo tú eres Dios y de que no necesitamos nada más que estar en tu presencia. Todo esto te lo pedimos, Señor, dándote gracias, con la certeza de que tú nos hablas y nos hablas la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como les comentaba la semana pasada, dicho sea de paso, no pudimos conectarnos a Internet, tuvimos problemas técnicos, ya hoy, gracias a Dios, están resueltos, ya nos están escuchando también en Zoom, damos gracias a Dios por esto. Y les mencionaba la semana pasada, iniciamos este estudio, en donde el primer punto que vimos es conociendo al Espíritu Santo. Y para conocerlo, pues necesitamos saber quién es. Y platicamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Recordemos que nosotros creemos en un solo Dios único que se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos que Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Vimos también lo que es la conveniencia del Espíritu Santo. Para esto leímos en Juan 16:7, cómo Jesús les decía a sus apóstoles: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, ¿cómo? ¿Convenía que Jesús se fuera? Sí, él lo dijo claramente y dice que convenía que él se fuera, porque si él no se iba, el Padre no iba a enviar al Consolador. Pero él mismo dice: mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí nuevamente se habla de la Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en palabras propias de Jesús, convenía que se fuera Jesús porque nos convenía para que nos enviara al Espíritu Santo. También leímos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro consejero y nuestro ayudador. Analizamos también algunos atributos. Recordemos que como Dios tiene atributos que son exclusivos de Dios. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos compartió algunos atributos. Pero hay algunos atributos que en su soberanía Él se reservó. Ejemplo, la omnipresencia. Dios está presente en todos lados. Nosotros, aunque fuimos hechos a su imagen y su semejanza, no somos omnipresentes. Estamos limitados a un espacio físico. Omnisciencia. Dios todo lo sabe. Nosotros, aunque algunos somos más sabios que otros, pero jamás vamos a poder llegar a ser sabios como Dios, porque la omnisciencia se la reservó Él en su soberanía. También leímos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, eso lo leímos en Juan 16:7, que es el Espíritu Santo quien nos regenera, eso lo leímos en Tito 3:5, en donde nos dice claramente
que la renovación, la regeneración, la tenemos gracias al Espíritu Santo. Leímos también y vimos que Él nos bautiza y nos convierte, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Él nos sella y que Él nos dota de dones especiales para hacernos aptos para servirle a Dios. Además de que, bueno, nos da las arras del Espíritu Santo, por lo cual está cumpliendo lo que es la promesa de la herencia celestial. También vimos que el Espíritu Santo es el único vicario de Cristo, en donde, bueno, sabemos que la palabra vicario significa en lugar de, el sustituto de. Y obviamente, pues, si se va a Jesús para que nos envíe al Espíritu Santo, ahí está claramente, ¿no? Que el vicario de Cristo, el sustituto de Cristo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y pues básicamente eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a iniciar o vamos a continuar con este análisis del Espíritu Santo para que podamos conocerlo de la mejor manera, a la mayor plenitud posible. Y para esto, bueno, vamos a leer que el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro principal guía, es Él quien nos enseña. Para esto les voy a pedir que vayamos a el Evangelio de Juan, vayamos al capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Si me indican, para que adelante, Liz, por favor. Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias. Aquí es lo que estamos leyendo, ¿no? Que el Espíritu, aquí está todavía Jesús hablando cuando está en la tierra y comparte que va a venir el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien nos va a revelar, quien nos va a enseñar. Es por eso que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar. El Espíritu Santo es la fuente de la verdad, es quien revela y quien guía a los creyentes, no un líder humano. Es el Espíritu Santo. Vayamos ahora a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 16. Del 10 al 16, perdón. Primera de Corintios 2, versículos del 10 al 16. La reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le escudriñará? ¿Quién le escudriña? ¿Sí? ¿Quién le escudriñará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias. ¿Quién la instruirá? Bien. Muy claro, es el Espíritu Santo quien nos permite comprender todo esto, ¿sí? Por más de que yo quiera explicarles, no voy a poder hacer que ustedes entiendan.
tiene que ser el Espíritu Santo. Porque si yo lo hago en mis propias fuerzas, jamás lo voy a conseguir, porque obviamente yo soy un ser humano limitado a mis limitadas capacidades. Mientras tanto, es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Ahora, estamos hablando de cuestiones espirituales. Es por eso que el Espíritu es quien nos tiene que instruir, nos tiene que redarguir, nos tiene que aclarar. Ahora sí que como cuando comemos pescado, es Él quien desmenuza, quita la carnita, no la da. ¿Sale? Pablo aquí nos explica que solo el Espíritu de Dios puede conocer los pensamientos de Dios. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Obviamente nos revela lo que nos tiene que revelar, obviamente Él en su omnisciencia sabe qué vamos a comprender y qué no vamos a comprender. Si yo ahorita me pongo a quererles dar clases de cálculo integral, fallido. Así el Espíritu Santo sabe nosotros qué estamos aptos para entender, que estamos en condiciones de aprender. Entonces nos va a ir enseñando. Algunos nos va a dar lechita y algunos que ya están un poquito más besados, pues obviamente dará viandas, ¿sale? Alimento sólido. Todo esto afirma que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Es por eso que se dice que nosotros reflejamos a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho que nosotros tengamos, comprendamos las cosas espirituales, porque ya no andamos conforme a la carne, ya andamos conforme al espíritu. Y esto es algo que no es como magia, que ahorita yo quiero y ya se da. No, es un proceso. La misma Biblia nos dice que aquel que inició la buena obra la va a culminar hasta su venida. Este pasaje enfatiza que la comprensión de las verdades espirituales no provienen de sabiduría humana, sino es el Espíritu Santo quien nos lo tiene que revelar. Por lo tanto, los pasajes del Nuevo Testamento atribuyen al Espíritu Santo las funciones de consolador, guía, maestro, que son las acciones vicarias de Cristo. Es por eso que concluimos que el único y verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Bien, continuando, vamos a analizar ahora lo que es el fruto del Espíritu Santo, digo, porque a final de cuentas, el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, tiene funciones que son exclusivas de él. Y en este sentido, es producir en nosotros mismos lo que son el fruto del Espíritu Santo. Para esto les voy a pedir de favor que vayamos al libro de Gálatas, a el capítulo 5, y vayamos a leer los versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Adelante, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, gracias. Aquí a mí me causaba un poquito de rareza porque dice 22, más el fruto del Espíritu. Fruto es individual. Y cuando empieza a decir lo que es el fruto del Espíritu, da plural. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que pasa? El fruto es uno, pero se manifiesta de varias formas. Es como yo les decía, pásame la penca. ¿Nada más me estás pasando un plátano? No, me estás pasando varios. O sea, la penca se conforma de varios plátanos. Así también, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. A mí me queda muy claro esto porque obviamente antes de conocer a Cristo, yo era una persona por demás intranquila,
yo andaba muy acelerado, sí. Yo era una persona poco paciente, yo era una persona que explotaba con mucha facilidad, ¿sí? A lo largo de la vida, bueno, pues me arrepentí de muchas ocasiones, acciones que por no controlarme, hería a seres queridos. Pero bueno, ahora que ya tengo el gusto, el privilegio y que Dios en su misericordia se ha hecho presente en mí, obviamente esto ha cambiado. La paz, ¿sí? Tú podrás dormir, pero no necesariamente vas a descansar. La verdadera paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la verdadera paz que es la que nos ofrece Cristo Jesús, que aunque estemos en valle de sombras, dice el Salmo 23, aún así nosotros vamos a estar confiados, vamos a estar tranquilos. Y eso no es porque nosotros, ay, somos muy espiritual. No, podemos decir muchas cosas, pero la realidad se va a manifestar cuando el Espíritu Santo se manifiesta y es allí donde nos da ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad es buscar siempre el bien, ¿sí? Yo cuando doy clases y hablo en cuestiones administrativas a los chicos les digo, bueno, es que tenemos que buscar negocio, digo, ser negocios no es malo, pero ¿qué es negocio? Pues negocio es una relación ganar-ganar. Cuando las dos partes que están involucradas en un negocio no son en relación ganar-ganar, estamos hablando de trácalas, de ventajas, de trampas, ¿sí? De muchas cosas. Y esa es la benignidad, que busquemos siempre el beneficio para los demás, ¿sí? Siempre les digo en clase, líbrame, Dios mío, de encontrarme gente que no busca el bien para mí, porque yo quiero el bien para los demás. Entonces, eso es la benignidad, la bondad, ser bueno, tener fe, mansedumbre, ser manso, tener templanza, saberse controlar, ¿sale? Obviamente este fruto que se manifiesta de muchas maneras es el carácter de Cristo. Entonces, nuevamente, aquellos que tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, dentro de nosotros, obviamente estamos reflejando a Cristo mismo, ¿sí? Porque el Espíritu cultiva todo esto en nuestro interior. No podemos producir el fruto por nuestra propia fuerza. Por mucho que queramos, jamás vamos a poder. Esto es el resultado de la guía y de la dirección del Espíritu Santo. Ahora, tener al Espíritu Santo es tener una relación directa y estrecha con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, ya lo vimos, ¿sí? Recordemos que el versículo base o el versículo del cual partimos la semana pasada es Lucas 11:13. Para aquellos que no estuvieron, vamos a leer Lucas 11:13. Lucas 11:13. Ahora sí, ¿y cómo dice? Los escucho. ¿Qué parte de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Gracias. Obviamente aquí Dios, Jesús mismo, Dios, está haciendo la analogía, ¿no? Dice, ustedes que son padres imperfectos, buscan darle siempre lo mejor a sus hijos, cuanto más el Padre, ¿sí? El Padre Celestial, os dará lo mejor, ¿sí? Los va a dar el Espíritu Santo. ¿A todos? No.
a quienes se lo pidan. Por lo tanto, en nuestras oraciones debemos incluir siempre esa parte. Dios mío, lléname de tu Espíritu Santo. Dios mío, satúrame de tu Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es una promesa poderosísima. Dios nos quiere dar a su Espíritu Santo. Y si no se lo pedimos, aunque Él nos lo quiere dar, nosotros no estamos preparados para recibirlo. Por lo tanto, en nuestras oraciones, por favor, incluyamos. Dios que es bueno, si se lo pedimos, nos lo va a dar. Hace 8 días les decía el famoso dicho, ¿no? El que no chilla, no mama. Sí, también, si nosotros no se lo pedimos a Dios, no nos va a dar al Espíritu Santo. Y es importantísimo porque Él es nuestro maestro, es nuestro guía, es nuestro consolador. Y es una promesa, es un regalo. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Dios te lo quiere dar. ¿Tú lo vas a rechazar? ¿Tú vas a impedir que no recibas al Espíritu Santo? Por lo tanto, el Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consolador, es nuestro guía. Abramos nuestro corazón al Espíritu Santo. Acordémonos, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo. El que abre, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo quien nos va a transformar. ¿Sí? Ahora, muchas personas creen que la manifestación del Espíritu Santo se da con fuego y con voces audibles, que va a haber algo espectacular. La realidad es que la mayoría de las veces el Espíritu Santo obra de manera silenciosa, de una forma muy sutil, porque obviamente Dios es un caballero y Él nos respeta, respeta nuestro libre albedrío. Es por eso que en la mayoría de las ocasiones no lo hace de manera estruendosa. Una manera muy cotidiana o que la Biblia nos dice es que el Espíritu Santo se manifiesta como un viento, ¿sí? Es por eso que en griego al Espíritu Santo se le dice neuma, ¿sí? Neuma viene de aire, por eso a las llantas les llamamos neumáticos, ¿sale? Y cuando nosotros estudiamos al Espíritu Santo, estamos teniendo un estudio de neumatología, ¿sí? Porque es del Espíritu Santo. Vamos a leer eso en Juan 3:8. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias. O sea, está haciendo la analogía de que el Espíritu se manifiesta como el viento. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe de dónde va. Así también el Espíritu Santo en nosotros. Muchas ocasiones llega solito. Para esto, más adelante vamos a leer la primera manifestación del Espíritu Santo en multitudes, pero bueno, va a ser más adelante. ¿Cuáles son las señales de que el Espíritu Santo está en nosotros? Primeramente, una transformación interna y nuevos deseos. Una transformación interior. Recordemos cuando Jesús habla con Nicodemo, está platicando, toda esta historia se relata en Juan capítulo 3, del 1 al 16, en donde llega Nicodemo y le dice a Jesús, oye, sabemos que vienes de lo alto, porque nadie que no venga de lo alto no hace lo que tú haces. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Jesús le dice, pues tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo, que no tenía el Espíritu Santo, le dice, oye, ¿y cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús que le dice, oye, tú estás hablando de la carne, yo me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo,
Si eras un borracho, ya no vas a ser borracho. Si eras parrandero o como Juan Charrasqueado, jugador, parrandero, mujeriego y todo eso, tiene que haber un cambio, pero un cambio verdadero. Y esto es de adentro. No es porque, ay, ¿cuántas veces no nos pasó? Voy a dejar de fumar. Y sí, 1, 2, 3, 5, 10, 15 días. Y al 16 caes. Y así con muchas otras situaciones. Ya no voy a decir mentiras. 1, 2, 3. Ya no vuelvo a comprar cosas insignificantes en mi vida. Y caemos, porque lo estamos haciendo desde nuestra fuerza. Cuando es un cambio real y verdadero, propiciado, fomentado por el Espíritu Santo, es rapidísimo. Ayer alguien, en una plática que tenía en clase, yo les decía que antes yo daba clases y dando clases fumando. Se podía, estoy hablando por allá del 95, 97, 2000, que fumaba y daba clases, ahora sí como el profesor Girafales, ¿no? Con el puro, en clase, se podía. Oiga, profe, ¿cómo dejó? Porque bueno, yo llegué a fumarme hasta 2 cajetillas al día. Para mí fue rápido, porque realmente fue gracia del Espíritu Santo, fue obra del Espíritu Santo. Hay otras cosas en que luego en la carne, pues sí no puedo. Y caigo hoy y tal vez caigo mañana, porque obviamente yo no soy perfecto, el perfecto es Dios, pero me tengo que poner en sus manos. ¿Vale? Otra señal del cambio o de la presencia o de la obra del Espíritu Santo en los creyentes es el cambio de apetitos y gustos, ¿sí? Obviamente vamos a dejar lo carnal y vamos a pasar a lo espiritual. Ya lo carnal no te llena. Ya ahora vas a sentir hambre por otras cosas, obviamente espirituales. Para esto vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5. Vamos a leer ahora el versículo 17. Gálatas 5:17. ¿Sí? Adelante, por favor. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gracias. Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, ¿sí? Que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, ¿sí? Y en ese sentido, hay un deseo de la carne y un deseo del espíritu. Si nosotros estamos en la parte del espíritu, nuestros deseos van a cambiar porque nacimos carnalmente, crecimos carnalmente. Ahora tenemos que cambiar a espiritualmente. ¿Que nos va a ser difícil? Sí, pero tenemos a nuestro favor al Espíritu Santo y damos al Espíritu Santo, clamemos por el Espíritu Santo. Y de esta manera, pues tal vez vamos a caer menos hasta llegar y con la promesa de victoria total, ya no caer, porque vuelvo y repito, escrito está que aquel que inició en nosotros la buena obra, la concluirá hasta el momento en que Él regrese. Algunas cosas sí van a ser de manera inmediata, instantánea, pero hay otras cosas que tendremos que ir luchando día a día y consiguiendo victoria tras victoria. Recordemos que el pueblo de Israel se pasó 40 años en el desierto y no llegó a tomar su tierra de un día a otro. Hay que ir venciendo a los pueblos, ¿sí? Para llegar a tomar su tierra prometida. Así también nosotros, para poder llegar a alcanzar la plenitud, necesitamos ir venciendo. En algunas ocasiones, como el pueblo de Israel, caeremos. En algunas otras vamos a exterminar rápido al enemigo. Pero tenemos que ir poco a poco. Esto no es una carrera
de 100 metros. Es una carrera que dura toda tu vida. Algunos vamos a tener más tiempo que otros, pero a final de cuentas tenemos la promesa que la victoria es de nosotros. Otra manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el dolor a pecar, ¿sí? Es cuando ya el pecado no nos genera placer. ¿Cuántas veces? No, ya no me gustó este cigarrito, ya no me gustó una copita, etcétera, ¿no? Ahí es una manifestación del Espíritu Santo. Ya no nos agrada el pecar, porque es una realidad, el pecado es sabroso. Si no fuera sabroso, no lo practicaríamos. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, se da esa transformación, que ya el pecado ya no nos satisface. Vayamos a Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Gracias. Obviamente es el Espíritu Santo quien nos hace entender que estamos viviendo en pecado. Y es el Espíritu Santo quien nos señala y quien nos va a incomodar de nuestro pecado. Yo recuerdo mucho el Proverbio 28, versículo 13. Me acuerdo que cuando lo leí, yo quedé sorprendido. Proverbio 28:13. Si me permiten, yo se los leo. Proverbio 28:3 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando yo lo leí, quedé sorprendidísimo, porque normalmente nosotros pecamos y bueno, ya ahí quedó todo bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra conciencia la empezamos a endurecer, la empezamos a atacar, y luego nos volvemos comodinos y nos acostumbramos a vivir en pecado. Pero es el Espíritu Santo quien nos inquiere, quien nos señala, quien nos indica que estamos mal. Entonces, ¿de qué se trata? Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. Ya no quiero pecar, ¿sí? Señálame en dónde estoy mal, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos ceguera espiritual, porque estamos siendo transformados, todavía no estamos en plenitud. Entonces, muchas ocasiones nos damos esos lujitos. Y muchas ocasiones consciente, pero otras inconscientemente. Si lo hacemos conscientemente, bueno, mal. Si lo hacemos inconscientemente, pues señálamelo, Dios mío. Lastímame con mis pecados, señálame mis pecados. ¿Sale? En ese mismo sentido, el amor por la palabra de Dios, el que vengamos los domingos, el que leamos la Biblia entre semana, es también una señal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Leamos Hebreos 4:12. Hebreos, regresamos al Nuevo Testamento, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Leer la palabra se vuelve una necesidad. Cada versículo habla una situación específica para tu vida. Por eso es que puedes leer hoy un capítulo, en 3 meses lo vuelves a leer y te habla de otra forma.
La palabra es viva, tiene vida, nos habla y es eficaz. ¿Qué es la eficacia? Cumplir con los objetivos. La palabra de Dios fue escrita para que nosotros llegásemos a conocer de Jesús y creyéramos. Eso lo dice Juan en sus últimos capítulos del Evangelio. Y estas palabras fueron escritas para que creyeras. ¿Sí? La Biblia no se hizo para pelear, no se hizo para darle biblazo a los demás. No, la Biblia se hizo para que creamos en Jesús y que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. La palabra es viva y eficaz, pero solo quien tiene el Espíritu puede experimentarla como tal. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, la Biblia son fábulas, son historietas. No, a partir de la Biblia han generado historietas. Todos conocemos a Pinocho. ¿Qué pasó con Gepetto? Estuvo en la panza de una ballena. Muchos años antes fue la vida de Jonás. Y Jonás estuvo en el pez, en el estómago de un gran pez. Lo de Jonás fue real, fue verídico. La historieta la sacaron después. La Biblia, la palabra de Dios, es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, tiene filo por ambos lados. Entonces penetra. Si tuviera nada más por uno, entraría chueco. No, entra directito. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso es de que se da la transformación de lo carnal a lo espiritual. Corta las coyunturas y los tuétanos. Yo que luego me da por hacer cocina o cocinar y me gusta desde preparar el animal y matarlo, alinearlo y todo, sé lo que es cuando truenan los huesos y todo eso. Para mí es muy ilustrativo esta parte. ¿Sí? Así cuando entra el cuchillo y cómo truenan las coyunturas, los ligamentos. Para mí es muy ilustrativo porque, bueno, cuando he metido las manos a la cocina, tengo esa figura, ¿sí? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que es muy importante guardar nuestro corazón porque de él emana todo lo bueno y también todo lo malo. ¿Qué vamos a permitir que emane de nuestro corazón? Por lo tanto, para tener buen corazón como David, el rey David, recordemos que se dice que el rey David tenía un corazón conforme al Señor. Cuán lindo sería que dijera, en lugar de David, que dijera nuestro nombre. Jaime tiene un corazón conforme al Señor. Eso es lo que debemos de anhelar. Y para eso debemos de ponernos en manos del Espíritu Santo para que Él sea nuestra guía, nuestro maestro, ¿sí? Nos lastime con nuestros pecados, que amemos leer la palabra de Dios, que oremos constantemente, es otra manifestación del Espíritu Santo. Las oraciones, cuando tenemos al Espíritu Santo, dejan de ser una carta a los santos reyes. Y quiero que me des, y quiero que me des, y quiero esto, y quiero esto, y quiero el otro. Muchas ocasiones en nuestras oraciones es lo único que hacemos, pedir y pedir y pedir y pedir. No, en nuestras oraciones estamos hablando con nuestro Padre, con nuestro Dios. Dejémoslo que también Él nos hable. ¿Y cómo nos habla? Con su palabra. Pero muchas ocasiones también nos habla en nuestras oraciones. Esto lo podemos leer en Romanos 8:26. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Ujú. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias. Muchas ocasiones en nuestras oraciones, insisto, son pliegos petitorios. Pedimos y pedimos y pedimos. Pero no, en muchas ocasiones no sabemos ni lo que estamos pidiendo, porque lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad, lo que nosotros creemos que es lo que nos conviene, lo que nosotros pensamos que va a ayudar. Mismo Jonás, el que fue a parar al estómago del pez, se le dijo, ve y predica en Nínive. No, se fue para el otro lado. Nínive estaba para la derecha y se fue para Tarsis a la izquierda. Porque es que los de Nínive son los enemigos del pueblo de Israel. ¿Cómo los voy a ir a predicar? Bueno, como era la voluntad de Dios, me fue a parar el estómago y fue después a hacer la voluntad de Dios. Así en nuestras oraciones, muchas ocasiones pedimos cosas que ni siquiera sabemos. Alguna ocasión me enteré de que un chico quería una moto. Se lo pide a sus papás y sí, hijo, si quedas en la universidad, te vamos a comprar una moto. Presenta el niño, queda en la universidad y le compraron la moto. Al poquito tiempo sufrió un accidente y el chico murió. Eso es un caso real que sucedió aquí en Jalapa hace muchos años. El chico pedía conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que una oración transformada, una oración realmente guiada por el Espíritu Santo, así como lo dice, tal vez para nosotros son gemidos indecibles. Debemos de permitir eso, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, en nuestras oraciones, en todo momento. Leímos también que del fruto del Espíritu Santo es la paz. Entonces, cuando vemos a una persona siempre tranquila, siempre en paz, a pesar de todos los desmanes que hayan a su alrededor, es muy seguro que esa persona tenga el Espíritu Santo en su presencia. ¿Sí? Se describe en Filipenses 4:7, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Hay veces que los vemos tranquilos, pero ¿cómo puedes estar tranquilo si tienes una vida llena de conflictos? Espérate, el Señor no nos prometió una vida sin conflictos. Es más, hasta Él mismo dijo, yo vine a poner a padre con hijo, a hijo contra madre, madre contra suegra. Él no vino a darnos todo, ¿sí? Él vino a salvarnos, a que ya no seamos habitantes de este mundo, sino que tengamos la promesa de una vida eterna. Ahí en Filipenses 4:7 habla de la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Obviamente también la presencia del Espíritu Santo transforma a las relaciones, cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Vayamos a Romanos 5:5, un poquito a la izquierda de ahí donde estamos, en Romanos 5:5, vamos a encontrar esa parte de que el Espíritu Santo transforma las relaciones entre nuestros semejantes. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, gracias. Obviamente, el Espíritu Santo cambia nuestras relaciones con nuestros semejantes. Afirma que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que este amor no es emocional. Recordemos que, bueno, de acuerdo a la psicología, habla de un
amor ágape, un amor eros, ¿sí? El verdadero, el verdadero amor de Dios es un amor espiritual que sobrepasa todos esos sentimientos carnales. Este amor no es emocional, sino espiritual y busca la reconciliación en lugar de la venganza. La venganza no es de Dios. Bueno, dice la Biblia que la venganza es de Dios, debemos de dejársela a Él. No nos corresponde a nosotros porque dentro de su soberanía, Él se guardó la venganza para sí mismo. Por eso mismo también nos dice la Biblia, hay de aquel que caiga en las manos de Dios, porque Dios es un Dios soberano y poderoso y no va a dejar nada sin juzgar. Porque desafortunadamente en muchas ocasiones nada más se nos presenta a un Dios amoroso. No, espérate, es una realidad, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Oye, pero ¿va a ser fuego consumidor para con todos? No, va a ser para con su creación, no para con sus hijos. ¿Quiénes somos sus hijos? Aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, aquellos que nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Lo siento por los que no. El Espíritu Santo también nos hace sensibles a lo que deshonra a Dios. Vayamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. En Efesios 4:30 leemos. El Espíritu Santo dio con la cual fuiste sellados para el día de la redención. Gracias. Al momento en que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, es que estamos siendo marcados porque somos propiedad de Dios. Digo, así como se hace con el ganado, obviamente, el Señor lo hace con nosotros, obviamente, de manera espiritual, ¿sí? Y obviamente Él, en el momento en que nos marca, nos hace sensible a todo aquello que deshonra a Dios. Es por eso que en muchas ocasiones nosotros escuchamos alguna herejía, alguna blasfemia y nos, nos mueve el tapete, ¿sí? Antes yo me enojaba bastante y quería agarrar a biblazos. No, ya ahora ya he sido otra. Me sigo molestando, me sigue incomodando, pero bueno, con amor hay que señalarles que están equivocados y que eso que están diciendo es una mentira, es una blasfemia, es una herejía, ¿sí? Es por eso que yo hice mucho énfasis en la parte de que el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y hay de aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Recordemos, eso está en Mateo 28. En Mateo 28, en el versículo, perdón, Marcos 3, versículo 28 al 30. Mateo 3, Mateo 3 o Marcos, ¿qué les dije? Marcos, Marcos 3, versículos del 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, lo que es reo de juicio eterno, porque ellos han dicho, tiene espíritu inmundo. Ok, gracias. Aquí lo vemos claramente. Que aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo no va a tener perdón y va a ser reo de juicio eterno. Entonces, querer hacer a un lado al Espíritu Santo diciendo yo soy el vicario de Cristo es usurpar funciones.
Y si aquí en la tierra el usurpar funciones es penalizado, cuanto y más va a ser con el Espíritu Santo. A mí eso me molesta, me incomoda mucho, ¿sí? Antes me agarraba a biblazos y ahora trato de ser más mesurado, tener templanza, ¿sí? Y eso obviamente tiene que ser manifestación del Espíritu Santo. Obviamente también va a haber cambio en las palabras, tus palabras cambian. De quejas y críticas van a cambiar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si te la pasas quejándote, blasfemando, obviamente no vas a tener al Espíritu Santo. Si al contrario, te la pasas deseando bendiciones, hablando del Espíritu Santo, hablando de Jesús, es porque eso tienes en tu corazón. Jamás he visto que un árbol de manzana de peras. Sí, también. De lo que tú tienes en tu corazón es de lo que compartes, es de lo que hablas con tus amigos, con tus amigas, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinas. Esto lo podemos leer en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá en su fruto. Ok. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué estás diciendo? ¿Palabras de vida? ¿O te la pasas maldiciendo, reprochando, quejándote? Debe de haber un cambio en las palabras. ¿De qué estás hablando? Deseo de servir, obviamente ayudar al prójimo, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo también nos va a guiar en decisiones difíciles. Muchas ocasiones no entendemos algunas cosas, pero actuamos. Y si nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, aunque no sepamos, vamos a tomar la decisión correcta. Romanos 8:14. Gracias. Vamos a dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, que sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Si nosotros, que somos imperfectos y somos padres, pecadores, queremos dejarles lo mejor a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre nos va a guiar, nos va a llevar por los buenos senderos, por los buenos caminos. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta con emociones. Su obra es como el crecimiento de una semilla. Es silenciosa, pero es constante. Vamos a Primera de Corintios 3:7. Primera de Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ok, gracias. Aquí lo que se nos está diciendo es de que quien da el crecimiento es el Espíritu Santo, ¿sale? Nosotros no somos nadie, ni el que planta, ni el que riega, ni el que cuida, ¿sí? Por eso es de que dejemos que el Espíritu Santo obre, haga su trabajo y permitamos que esos pequeños cambios diarios y constantes, que nos lleven al amor, a la paciencia, al gozo, a la templanza,
a dar esos frutos, ese fruto del Espíritu Santo, y que demuestre dominio propio. Son poderosas evidencias de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar con sinceridad a nuestro Dios. Siempre he mencionado que cuando amanece, gracias Dios mío, cuando nos dormimos, gracias Dios mío, y tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Entonces ahí están 5 momentos en los cuales nosotros podemos orar. Esos son los mínimos. Tenemos más tiempo. Hagámoslo, hagámoslo. No porque yo se los diga, no porque yo se los comparta, sino porque en la palabra de Dios lo estamos viendo. Busquemos a Dios con sinceridad. Siempre lo he dicho, en muchas ocasiones se piensa que el ser convenenciero es malo. No, creo que todos buscamos lo que nos conviene. Un mejor trabajo, una carrera. Es más, hasta nos casamos porque nos conviene. Dejamos a una novia porque ya no nos conviene. Todos somos convenencieros. No es malo, pero lo que sí tengo la certeza es que lo que más nos conviene, por sobre todas las cosas, es hacer la voluntad de Dios. Él nos creó. Yo siempre le digo cuando alguien me dice, oye, ¿qué hago con mi carro? Hay un manual. Ahí dice lo que tienes que hacer. O ve con las personas que son especialistas. ¿A dónde? A la agencia, con un mecánico, un buen mecánico reconocido. Así también nosotros. ¿Dónde está nuestro manual? Aquí hay más sabiduría que en muchos libros. ¿A quién debemos de acercarnos? A aquellos que nos hablan de Dios. El que ustedes estén en este momento aquí escuchándome es porque fueron traídos por el Espíritu Santo. Tan rico que si hubiera sido seguir acostados, ¿no? Es domingo, pero no, sentimos la necesidad de venir a escuchar la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos lo está señalando, quien nos hace venir. Sigamos así, sigamos permitiendo el Espíritu Santo obra en nosotros. Pero más importante, también muy importante, no nos comamos todo el pastel. El que se come todo el pastel se empacha. Compartamos ese pastel. ¿Con quién? Con tus seres queridos, primeramente, con las personas que te rodean, con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Pues el que está más próximo. Tu vecino, tu vecina, compañeros de trabajo. Entonces, busquemos con sinceridad a Dios. Dejemos que Él obre en nosotros. Que aunque tal vez no se vea, que no sea estruendoso, como en muchos lugares, ¿no? Que se tiran al suelo y hablan. No, el Espíritu Santo también obra en silencio. Nada más dejemos que Él obre. Y lo principal, pidámosle a nuestro Señor que nos dé al Espíritu Santo. Porque es Él, ya lo vimos. En nuestras fuerzas nada vamos a conseguir. Vamos a caer hoy una vez, mañana 2 veces, pasado mañana 3 veces. Es en el Espíritu Santo. Tu obra es silenciosa, pero es real, es profunda y es eterna.
Yo quiero vivir una vida eterna al lado de mi Señor. Por eso le creo a Dios. Y por eso dejo que el verdadero vicario de Cristo more en mí y me transforme. Bien, pues es la palabra que tenía preparado para compartir con ustedes. Vamos a orar para dar gracias. Gracias, Padre, te damos en este momento. Gracias porque nos has hablado de manera clara y directa. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que sea Él quien haga crecer esta semilla para que germine, crezca y dé fruto, pero ese fruto sea para tu gloria, para que ese fruto sea usado conforme a tu voluntad, Señor, porque tú eres nuestro Creador, nuestro Señor, y sabemos que solo tú salvas, Señor. Los cielos pasarán, todo va a pasar, pero tu palabra, Señor, va a estar siempre presente. Te pedimos, Padre, para que aquellas personas que aún todavía no han entregado su vida, te la entreguen y de esta forma, Señor, puedan recibir al Espíritu Santo y ser transformados para que reflejen a este mundo la imagen de Cristo, quien murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados y para que seamos redimidos y seamos transformados. Te pedimos que bendigas nuestra semana, Señor, para que podamos hacer todas nuestras actividades conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos cuides, nos protejas y de esta forma, Señor, permanezcamos también fieles a ti. Te lo pedimos dándote gracias y la honra en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.